Segunda parte de la práctica 2A7, que filtros y otros aspectos relacionados con el retoque de imágenes. Vamos a primero a tratar el tema de quitar los ojos rojos de una foto. Bien, nosotros tenemos aquí dos fotografías, una que acabamos de descargar de internet, que es esta. Entonces automáticamente esta fotografía, nosotros si le aplicáramos el filtro realzar, quitar ojos rojos, observa cómo la foto nos quedaría un poquito distorsionada. ¿Por qué? Porque al intentar sacar los ojos rojos también estaríamos sacando todo lo rojo que tiene la foto. En otras fotos, por ejemplo la que hemos puesto de ejemplo en los recursos didácticos que hemos presentado, en esta sería un poquito más fácil, porque quitar ojos rojos y él automáticamente, poniéndole un valor más o menos de un 50 y tantos %, no notaríamos efectuando aquí la zona negra y la niña quedaría sin los ojos negros. Esta es una de las maneras de hacerlo, y la otra manera es de utilizar la selección. Seleccionaríamos el ojo correctamente. Para eso, para bien, vamos a darle aquí a deseleccionar nada, vamos a darle a aumentar el tamaño de la imagen. Entonces cogeríamos el ojo, lo seleccionaríamos, por ejemplo, al seleccionar el ojo, al ojo le aplicaríamos directamente a esa selección y vamos a unir esta segunda selección con el control. Unimos la segunda selección, supongamos que lo tuviéramos bien seleccionado. Bueno, vamos a ver si me deja seleccionar. No me está dejando seleccionar. Vamos a decirle en selección que añadir a la selección actual esto también, para que tengamos la doble selección. Y ahora sí que si le aplicamos el filtro de realzar, quitar ojos rojos, podemos sacarle efectivamente totalmente el ojo rojo a nuestro ojo. Como la selección no ha sido completa, observa, cuando pongamos en formato normal, en los píxeles normales, al darle de seleccionar, tendríamos arreglado el tema de los ojos negros. Son múltiples opciones de realizarlo, y después la más importante es realizarlo directamente a mano. Seleccionamos la imagen en cuestión. Primero ponemos aquí la visión a un 400%, la seleccionamos como hemos hecho anteriormente y sencillamente cogemos nuestro pincel, por ejemplo. Vamos a darle al pincel un poquito más pequeño para poder pintar, y lo que haríamos sería ir pintando en la imagen, ¿vale? Ahora lo he hecho muy rápido para que se viera, pero sencillamente sería ir aplicándole con los píxeles más o menos exactos, y observaríamos que ya habíamos corregido el efecto de los ojos negros, de los ojos rojos de una imagen. Esta es una de las tantas formas de que podemos sacar los ojos rojos. Otra cosa muchísimas veces es desenfocar una parte de una imagen, o hacer que la imagen aparezca una zona de ella totalmente desenfocada. Si queremos resaltar, ejemplo, vamos a pensar que vamos a seleccionar la zona donde está esta estatua, y todo lo demás no me interesa resaltarlo. Entonces, si yo tengo que quitarle el modo, vamos a ver, vamos a volver a hacerlo. Selecciono esta parte y lo único que deseo resaltar es lo inverso, seleccionar, invertir. Entonces quiero aplicarle a todos filtros, en este caso por ejemplo desenfoque, y un desenfoque en movimiento, por ejemplo. Y yo lo que quiero simular es que todo lo demás no quiero que se vea, sino que sencillamente realce exclusivamente la zona de la imagen. Esto es válido cuando, por ejemplo, en una foto queremos simular el movimiento, una persona esquiando aunque se encuentre en estado estático, podemos simular que se está moviendo. O sea, en este caso, si fijáis, si nos fijamos, la imagen queda intacta y todo lo demás realmente
se distorsiona. Esta es una manera, por ejemplo, de hacer precisamente pues eso, un desenfoque. Como este tipo de efectos podríamos hacer muchísimos más. Con luces y sombras, por ejemplo, podríamos hacer un mosaico de cristal exclusivamente, en este caso dedicado. Jugamos con la anchura, vamos a ver cómo se ve la imagen. Jugamos con la anchura y observa de que también distorsionamos la imagen exceptuando la zona que tenemos seleccionada. Entonces la imagen queda totalmente desvirtuada y lo que queremos es reflejar o hacer hincapié en una zona determinada de una imagen. Todos los filtros en general nos permitirían seleccionar una zona y al resto aplicarle un filtro, aunque hay algunos filtros como puede ser el NL, que independientemente de la zona que tenga seleccionada se le va a aplicar a todo. Esto lo que hace es suavizar la imagen, desparasitarla, es decir, muchas veces cuando se escanea una imagen, la mayoría de las veces ya obtenemos las imágenes de cámaras digitales, o sea, son imágenes digitales, pero alguna vez que otra escaneamos una imagen. Entonces, esas pequeñas imperfecciones, esa suciedad, esos pequeños polvillos, son como si tuviéramos parásitos en ella. Entonces lo que hace este filtro es desparasitarla y aumentarle el contraste. Si nosotros aplicamos esto a la imagen, observarás que se la ha aplicado a toda la imagen. En realidad no notaremos mucho porque la imagen esta era digitalizada, pero vamos a ponerle bastante. Vamos a ver. Que realce los bordes. Jugamos un poquito con los valores y aunque casi no se aprecie, sí que ha realizado una serie de apartados. Entonces, cuando queramos desparasitar una imagen, ese filtro nos limpia, entre comillas, la imagen de pequeñas impurezas que tengamos. Otra de las cosas que podemos aplicar en un momento dado, pues es también utilizar, ahí sí que podríamos utilizar, seleccionar, vamos a seleccionar esta vez en forma cuadrada, ¿vale? Entonces le decimos seleccionar, invertir, y lo que vamos a hacer ahora es aplicarle algo artístico, es decir, todo lo demás va a ser pues un lienzo, exceptuando. Entonces hacemos que toda la imagen, exceptuando eso, parezca un lienzo, que también podríamos haber aplicado el lienzo a toda la imagen, o sea, como si fuera pues, una imagen pintada. Otra de las cosas que podemos hacer dentro de artístico también sería ponerle una tela, como si lo hubiéramos entelado, nunca mejor dicho. Podemos jugar con los valores, vamos a exagerarlos un poquito simplemente para que se vea, y observarás que en la zona que tenemos seleccionada se le creará pues una especie de telar. Ahí lo tenemos. Entonces, son miles de maneras de aplicar filtros ya, que no son más que algoritmos, a nuestras imágenes. Otro de los filtros que podemos utilizar dentro de los artísticos es hacer que esto parezca una viñeta. Entonces vamos a hacer una cosita aquí. Va a parecer viñeta muy exagerada, por supuesto, todo exceptuando la imagen. Es decir, hemos pintado, si os fijáis, si lo hubiéramos exagerado un poquito más, vamos a exagerarlo un poquito más, vamos a exagerarlo un poquito más y vamos a ver cómo esta viñeta, ¿vale?, se va a convertir efectivamente en una viñeta, como si lo hubiéramos pintado. Vamos a ponerlo así, vamos a ir viendo cómo nos va quedando y observa, vamos a ponerle más, fíjate, cada vez más valor negro, y es como el resto de la imagen, exceptuando las zonas seleccionadas, o sea, en la zona seleccionada, es como si hubiéramos pintado nuestra imagen. O sea, tenemos miles de opciones de hacer pequeñitos efectos, luego aprenderemos también cómo realizarlos manualmente, y por ejemplo, si en un momento dado, pues también tenemos cositas como estas de luces y sombras, de ponerle, por ejemplo, una supernova. Si yo quiero poner aquí una supernova, ¿de qué color? Pues de color amarillo. Voy a poner una supernova de color amarillo, ¿veis? Y lo que quiere es que sea más grande, que el tono aleatorio sea mayor y que el radio sea muchísimo mayor. Ahí la estamos viendo aquí, y si ahora la aplicamos, pues le hubiéramos puesto una supernova a nuestra imagen en un momento dado, pues por ejemplo una imagen religiosa, etcétera, que dan un efecto bastante bonito. Muchísimo más por ahí. Por ejemplo, si queremos que sea una página de papel periódico, vamos a seleccionar una parte, la misma parte que teníamos antes, dice filtros, distorsiones y que parezca papel periódico. Entonces vamos a hacerlo por ahí, podríamos ponerle cuánto necesitamos de rojo, cuánto de negro, cuántas líneas necesitamos,
etcétera, etcétera, entonces nos parecerá una imagen de papel periódico. Si os fijáis, en el periódico, cuando nos acercamos a esto, en realidad lo que hace es difuminar los píxeles y nos parece exactamente igual como se vería una imagen en papel periódico. Esta es la finalidad de todos los filtros. En la práctica tenemos una serie más y en los diferentes manuales que hemos puesto hay muchísimos más, que creo que es importante ir conociendo cada uno de los filtros y su aplicación para que podamos conocer de lleno lo que sería la edición o retoque fotográfico.